Buenas noches a todos. Continuando con el desarrollo de nuestras unidades, pasamos a la unidad 7, la administración y la importancia de los grupos. En la unidad 6 habíamos hablado sobre la teoría de las relaciones humanas, uno de los resultados de un experimento realizado en Estados Unidos, conocido como experimento de Hathorne. En ese experimento también se demostró la importancia de los grupos dentro de una empresa, dentro de una organización. Entonces el día de hoy vamos a analizar un poco más referente a esto. ¿Qué influencia tiene la motivación humana en el lugar de trabajo? En la unidad anterior mencionaba que se realizó un experimento en una fábrica de Hathorne donde se comparó la eficiencia de las personas dentro de la empresa cuando se encuentran trabajando en un lugar bueno, en un lugar iluminado y otro con otras medidas. Y también se demostró la importancia de los grupos, así también la motivación, que es muy importante que el ser humano esté motivado para que pueda llegar a su rendimiento máximo. Entonces, en este experimento también se demostró la importancia de la recompensa salarial, pero se demuestra que no es el único factor para que el trabajador esté motivado. El Tomayo y su equipo se propusieron a crear una nueva teoría, que es la de motivación opuesta a la de Homo economicus, que indica que el hombre solo depende de la economía. Sin embargo, la teoría de la motivación menciona que existen otros factores aparte del aspecto económico que le motiva al trabajador a que pueda llegar a su rendimiento máximo. No solo es motivado por incentivos económicos y salariales, sino también por recompensas sociales y simbólicas. El ser humano necesita sentirse importante, sentirse bien en su lugar de trabajo para que pueda llegar a rendir. La teoría de campo de Lewin. La mayoría de los filósofos, de los que trabajaron en esta teoría, se referían en sus investigaciones, principalmente Lewin, sobre el comportamiento social y el papel que cumple la motivación. Según Kurt Lewin, las personas demuestran un comportamiento diferente fuera de la empresa y dentro de ella, y que cumple un rol fundamental la motivación. Cuando las personas se sienten motivados, cuando se sienten importantes, eso le hace sentir motivados y hacer mejor su trabajo. Para explicar sobre la motivación del comportamiento, Kurt Lewin postuló la teoría de campo basada en dos supuestos fundamentos. El primer supuesto menciona que el comportamiento deriva de la totalidad de los hechos coexistentes de su entorno, de la relación con las personas. La segunda, estos hechos coexistentes tienen una característica de un campo dinámico. ¿Qué indica eso? Que cada parte depende de la interrelación con las partes, que las personas pueden cambiar su comportamiento dependiendo de dónde se encuentren, fuera del trabajo y dentro de ella. El comportamiento humano no depende solo del pasado o del futuro, sino también del campo dinámico actual. ¿Qué nos indica eso? Depende del lugar donde se encuentre, la motivación que reciba dentro del lugar donde está prestando su servicio, su trabajo. Kurt Lewin entonces le daba un enfoque de referencia a sus investigadores sobre el comportamiento del ser humano en el aspecto social y muy particular a la motivación, porque este autor defendía que las personas necesitan estar motivados para que puedan rendir en su lugar de trabajo. Las necesidades humanas básicas. El hombre sabemos que es un ser humano o un animal también considerado lleno de necesidades. Se alternan las necesidades que se presentan. Al satisfacer, por ejemplo, una necesidad, automáticamente surge otro. No es que tenemos una necesidad, satisfacemos esa necesidad y ya no tenemos otro, sino que automáticamente al satisfacer uno se presenta otro. Entonces motivan el comportamiento humano comprimiendo esa dirección y el contenido
que le motiva al trabajador. A veces nosotros demasiado queremos comprar un celular. Eso es lo que nos motiva para rendir, producir más, para que podamos ganar más. Compramos un celular, automáticamente aparece otra cosa que queremos comprar. Entonces va siguiendo el proceso. Durante la vida del hombre pasa por 3 estados de motivación: las necesidades fisiológicas, las necesidades psicológicas de autorrealización, y que el comportamiento de las personas está lleno de necesidades que cuando desarrolla uno, cumple esa necesidad, automáticamente va surgiendo otras. Entonces es así. Las necesidades fisiológicas, por ejemplo, son las necesidades vitales que sí o sí necesitamos para sobrevivir, como alimentarnos, dormir, realizar algunas actividades físicas, sentirnos protegidos. Todo eso son necesidades primarias o fisiológicas para que podamos sobrevivir, respirar por lo menos. Esas son necesidades primarias. Luego las psicológicas son necesidades ya secundarias, pero que son muy importantes, que es la de sentirse amado, sentirse estima, tener participación en la sociedad, en el trabajo, sentirse querido, entre otras necesidades, estar seguro en el lugar de trabajo. Todo eso son necesidades psicológicas. Y luego están las necesidades de autorrealización. ¿Qué tipo de necesidades son estas? Son más elevadas y ya son producto de la educación. Por ejemplo, queremos llegar a ser profesionales, queremos ganar mejor, queremos ya comprar para nuestro auto. Es un impulso o es una motivación que le empuja al individuo a realizar su propio potencial. Por ejemplo, existen empresarios que están bien económicamente, pero que tienen una necesidad de convertirse en un profesional y estudian, y eso es autorrealización. Existe un ciclo motivacional que va pasando. Primeramente están las necesidades básicas, que es de físicas, fisiológicas, a partir de la puesta en práctica de la teoría de las relaciones humanas que estudia el comportamiento de las personas. Se aplicaron en las empresas también la teoría psicológica sobre la motivación. ¿Qué tan importante es la motivación para que los trabajadores puedan producir más? Y se comprobó que todo el comportamiento humano es motivado y que la motivación es una tensión persistente que necesita ser empujado, motivado para que pueda llegar a su rendimiento máximo el individuo. Aparte de cierta manera satisfacer una y otras necesidades van surgiendo. El organismo humano entonces pertenece a un estado de equilibrio psicológico, hasta que un estímulo le propone crear otras nuevas necesidades. Cumplimos una necesidad, llegamos a realizar esa motivación que nos llevó y surge automáticamente otra necesidad, no es que se completa. Entonces es un ciclo que va pasando. Por ejemplo, algo que nos motiva, nos estimula, una necesidad, un estado de tensión que nos lleva, y luego llegamos a la satisfacción, nuevos comportamientos y surgen nuevas necesidades. Según Taylor, él consideró firmemente que el hombre es perezoso. Frederick Taylor decía en su estudio, en su administración, que el hombre es holgazán por naturaleza, que es perezoso por naturaleza y que solo trabaja por dinero para poder adquirir las necesidades o los bienes que satisfagan la misma. Pero según Taylor, para contrarrestar las características de los seres humanos será necesario motivarlo mediante incentivos salariales que recompensen y por los cuales pueda cumplir sus necesidades. Y otra forma, según Taylor, era el castigo. Quienes no cumplan, él recomendaba que se apliquen castigo a los que no cumplan o no lleguen a su rendimiento máximo mediante sanciones económicas.
el famoso dicho, cuando se toca el bolsillo, uno llega a hacer bien su trabajo, ¿verdad? Eso defendía Taylor. Sin embargo, la teoría de las relaciones humanas, más el experimento que se realizó en Hawthorne, eso demostró que es necesario también estar motivado dentro del lugar de trabajo y que no es suficiente el incentivo salarial, que existen otros factores que le motivan al ser humano. Dentro de lo que es la importancia de la motivación, encontramos la frustración y la compensación. Existen ocasiones que no llegamos a satisfacer nuestras necesidades. ¿Y qué sucede cuando eso? Cuando se presenta algún obstáculo, impide llegar a alguna satisfacción. Y cuando ocurre esto, ¿qué sucede? Nos frustramos. Se llega a concluir o surge lo que es la frustración, lo cual impide liberar una tensión o una felicidad que uno mantiene cuando llega a realizar algo, ¿verdad? Pero cuando no llega a realizar, se frustra, entonces se mantiene en un estado de desequilibrio. Luego está la compensación. ¿Qué sucede con esto? Se presenta cuando la persona intenta satisfacer una necesidad mientras la satisfacción de otra complementaria o sustituta. Un ejemplo de esto. Estamos 25 de enero, ya terminaron, la situación económica está feo ya, pero justo es el 30 de enero mi cumpleaños. Está feo ya la situación. ¿Qué sucede? En vez de comprar coca, ¿qué voy a comprar? Voy a comprar jugo o voy a comprar una marca más económica de gaseosa, ya que la coca es un poco más elevado. Entonces, yo quería tomar coca, pero voy a tomar Nico, por decir. Es una compensación. Me voy a sentir frustrado no poder llenar la expectativa, pero voy a comprar otro alternativo para compensar. A eso refiere la frustración y la compensación. La frustración entonces es cuando existe una barrera o un obstáculo que nos impide la satisfacción de alguna necesidad, y la compensación es cuando intentamos satisfacer mediante algo complementario o sustituto. Moral y clima organizacional. Ya sabemos que es importante la motivación dentro del lugar de trabajo, que no es suficiente el factor económico. Por más de que es importante tener un incentivo económico, que existen otros factores que también le motiva al trabajador, como sentirse importante, sentirse integrado. La moral, sin embargo, es un concepto abstracto e intangible que no se puede tocar, pero se puede percibir. Es una consecuencia del estado de motivación. Cuando una persona está motivado, entonces tiene su moral alta. La moral se eleva cuando la organización satisface las necesidades de las personas y disminuye cuando se frustra. Supongamos que cuando te contrataron, te prometieron un buen salario, hiciste todo lo posible, hiciste bien tu trabajo, llegaste a tu rendimiento máximo, llega el tiempo y no te aumentaron el salario. Entonces automáticamente la persona se siente frustrada por el incumplimiento de parte de la organización. ¿Qué sucede? Automáticamente baja la moral de ese trabajador. Clima organizacional es el nombre dado por diversos autores al ambiente generado por las emociones de las personas que trabajan dentro de una organización, lo cual está relacionado con la motivación de los empleados. El clima es muy positivo, es bueno cuando existe buen relacionamiento jefe-trabajador, cuando los trabajadores se sienten motivados, entonces buen clima laboral. El clima también tiene un efecto muy significativo en el comportamiento de los trabajadores. También el clima organizacional influye en el desempeño. Si hay buen clima laboral, buen relacionamiento jefe-trabajador, entonces los trabajadores rinden mucho más, se reportan más a los jefes. Es también muy importante este aspecto.
Este es un tema muy interesante y muy amplio y fundamental para que podamos marcar la diferencia en el mercado laboral. El liderazgo. La teoría clásica que pone énfasis en todas las estructuras no se preocupó mucho por el liderazgo y sus complicaciones. Los autores clásicos, por ejemplo, aisladamente se referían de la importancia del liderazgo, no se interesaron mucho por ese tema. Pero en la teoría de las relaciones humanas, sin embargo, se comprobó la gran influencia que tiene el liderazgo en el comportamiento de las personas. ¿Qué sucede? Que el jefe debe tener un liderazgo, ya que la misma a través de ella puede influir en el comportamiento de sus trabajadores o los subordinados. En el experimento de Huff Turner, en esa serie de estudios que se han realizado, que fueron el resultado de la creación de la teoría de las relaciones humanas, demostró que la existencia de líderes informales se mantiene o que mantenían un control sobre el comportamiento del grupo, que no solo los jefes necesitan ejercer liderazgo, que también surgen dentro de un grupo líderes informales. Ustedes mismos seguro que en su grupo de WhatsApp, en su grupo de estudio, hay una persona que lidera. A eso se le denomina líder informal. Nadie le asignó ese rol, pero toma ese rol de dirigir al grupo. Para demostrar la importancia, analizaremos algunos conceptos referentes a lo que es el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Es la influencia o es la capacidad de influir sobre las personas en ciertas situaciones. ¿Orientado para qué? Para la consecución o diversos objetivos específicos mediante un proceso de comunicación humana. ¿A qué refiere esto? Es la capacidad que tiene una persona de influir sobre su grupo, sobre su equipo, a través de la comunicación. También el liderazgo es un fenómeno que ocurre exclusivamente en grupos sociales. Debe ser analizado en función de las relaciones interpersonales. Siempre en un grupo de trabajo, en un grupo de amigos, existe aquella persona que lidera el grupo. Entonces es aquella persona que tiene capacidad de influir sobre las personas. ¿Les parece que el liderazgo es necesario en toda la organización? Sí, en definitiva es muy importante. Ustedes serán profesionales dentro de un tiempo, todos van a ser profesionales, todos van a ser habilitados a ser administradores, a ser contadores. Va a haber mucha competencia en el mercado laboral. ¿Qué tienen que tener para marcar la diferencia para que uno de ustedes pueda ser contratado? Deben ejercer liderazgo, deben influir en las personas, deben marcar diferencia. Entonces, es esencial que el administrador conozca la capacidad de motivación humana, que sepa conducir a las personas. ¿Qué significa eso? Que tenga la capacidad de ser líder, que tenga la capacidad de influir en las personas. No solo los que van a ser administradores en el sentido de que el contador va a administrar el trabajo de sus clientes o la contabilidad de sus clientes, va a dirigir empresas, también el administrador en ese sentido. Todas las personas que están enfrente de una empresa, de una organización, necesitan ejercer el liderazgo, necesitan influir en las personas, porque a través de esas personas va a lograr el objetivo organizacional. Según las principales teorías, existen 3 estilos de liderazgo más comunes. No es que estos estilos de liderazgo sean los más importantes. Actualmente existen innúmeros estilos de liderazgo, pero estos estilos son los más comunes, son los más conocidos. Estoy segura que estos estilos son conocidos por ustedes, son practicados por cada uno de ustedes. Existe el estilo de liderazgo autoritario o autocrático. También está el estilo de liderazgo democrático y el estilo de liderazgo liberal o laissez-faire. ¿Qué tipo de estilo es el autoritario o autocrático?
es aquel que impone, es aquel que habla fuerte, que hace lo que a él le parece, no escucha a los demás, es el que impone. El liderazgo democrático, sin embargo, es aquel líder que está enfrente, que dirige a las personas, que escucha la opinión, que decide por lo que dice la mayoría. Y está el estilo de liderazgo liberal. El estilo de liderazgo liberal o laissez-faire es conocido como un estilo libre. Es la persona que está enfrente, que dirige, que acompaña, pero finalmente cada uno es libre de decidir. Ofrece todas las informaciones, pero cada uno elige lo que les parece mejor. Estos son los tres estilos de liderazgo más comunes. Ahí está la definición del autoritario autocrático. Es un estilo dominante, parte del líder, por eso les decía que solo hace lo que a él les parece, ¿verdad? No le da participación a los subordinados. Se caracteriza este liderazgo por ser dominante, exigir obediencia, supervisión constante a los trabajadores. Se concentra todo el poder en él y él es el que toma las decisiones, es el autoritario. El democrático, este tipo de líder es un miembro más del equipo, las decisiones suelen tomarse entre los trabajadores, es porque aplica la comunicación, escucha a los demás, sirve como guía con sentimiento del líder. El líder democrático se caracteriza siempre por escuchar a sus miembros, es siempre amistoso, accesible, ayuda a los trabajadores, tanto en los problemas personales como de trabajo. Entonces le da mucha participación. El liderazgo liberal se basa en la participación mínima del líder, es el que siempre está enfrente, guía nada más, ofrece informaciones, pero cada uno tiene total libertad en las decisiones grupales o individuales. En las decisiones es bastante limitada, ya que cada uno puede decidir, presenta informaciones o esbozos de lo que hay que hacer y aclara que suministra más informaciones y que va a ofrecer solo si se les pide. ¿Qué estilo de liderazgo adoptar? Después de analizar los tres estilos más conocidos, más comunes, que es el democrático, el autoritario y el liberal o laissez-faire, ¿cuál les parece que es mejor? ¿Cuál de los tres estilos que acabamos de analizar? Pareciera el estilo democrático, ¿verdad? Que le da mucha participación, que escucha a los demás, que decide por la mayoría. Pero, ¿será que está en lo cierto? Después de analizar los tres conceptos, les digo que no existe un modelo ideal de estilo de liderazgo. Existen sin número estilos de liderazgo, pero de estos tres que analizamos no se puede elegir uno, porque existen situaciones que necesitamos imponer, que necesitamos exigir, que es el estilo de liderazgo autoritario. Sin embargo, también existen momentos que necesitamos darle participación, darle opinión, escucharle a los demás, que sería el estilo democrático. Y existen momentos que necesitamos ofrecer pequeñas informaciones que ellos puedan ser libres de decidir, que sería el liderazgo liberal. Entonces, no existe un modelo ideal. Depende de la situación o del momento para decidir aplicar un estilo adecuado acorde a la necesidad, a la situación o el problema. Mencionaba ya bastante en lo que es el liderazgo, la comunicación, porque el liderazgo decía que es la capacidad de influir sobre las personas a través de la comunicación. ¿Y qué es la comunicación? Es la transferencia y comprensión del significado, transmitir un mensaje y que las personas que reciben ese mensaje puedan interpretar, entender y puedan cumplir el mensaje que están recibiendo. Eso es la comunicación. Entonces, es la transferencia y comprensión de significado. Desde la escuela nosotros vamos estudiando la definición de lo que es la comunicación, el proceso de la comunicación, donde encontramos el emisor, receptor, código, mensaje, todo eso.
La comunicación entonces es el intercambio de información entre individuos, por lo tanto es uno de los pilares fundamentales de una organización social, de una empresa, de una sociedad, de todo. Es fundamental para principalmente los administradores, los contadores, los profesionales que necesitan tomar decisiones. ¿Qué necesitan para tomar una buena decisión? Informaciones. ¿Cómo van a obtener esa información? A través de la comunicación. ¿O cómo van a transmitir la comunicación a sus subordinados? A través de la comunicación. La comunicación en una actividad administrativa cumple dos propósitos fundamentales: la información y la explicación, y proporcionar actitudes. La primera, ofrecer todas las informaciones para que un trabajador pueda desempeñarse y realizar sus tareas. La segunda, que promuevan la motivación, la cooperación y la satisfacción. ¿Cómo se puede motivar a través de la comunicación? Un simple hecho de decir felicitaciones, excelente el trabajo. Eso es lo que el trabajador espera para que se sienta motivado para seguir haciendo bien su trabajo o para hacer mejor. La organización informal. Este es uno de los resultados del experimento de Hastorne, donde se demostró que influye bastante lo que es la organización informal. ¿A qué refiere eso? Que dentro de un grupo de personas o dentro de una empresa se forman grupos donde existe un líder. ¿Por qué son grupos informales? Porque no tienen una estructura dentro de la organización, no están en papeles, pero se forman de forma espontánea con personas con quien tienen afinidades y así. Se forma a partir de relaciones de amistad. Ustedes a veces cuando se van en una fiesta, rápidamente le encuentran a sus compañeros, a sus vecinos, forman un grupo. A eso se refiere grupo de amistades y se llama grupo informal porque no está estructurado, no aparecen en el organigrama. Y asimismo también dentro del lugar de trabajo. O a veces en la universidad, en el colegio, cuando el profesor pide que se formen grupo, automáticamente ustedes ¿qué hacen? Forman su grupo con las personas con quien tienen más afinidad. La organización informal se constituye interacciones y relaciones sociales. Anteriormente en el colegio los profesores le dividían a las comadres y a los amigos. ¿Por qué? Para que todos puedan relacionarse. Pero ¿qué sucede? Con el experimento de Hastorne se demostró que las personas son más productivas cuando trabajan con personas con quien tienen afinidad. De esta forma cerramos la presentación de la unidad 7. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.